buenos días, queridos amigos y hermanos que nos sintonizan en su programa Expandiendo el Reino de Dios. Es para nosotros una gran bendición y una gran oportunidad que nuestro Padre Dios otorga el poder compartir con ustedes un consejo de las Sagradas Escrituras. Agradecemos a cada uno de ustedes el que nos reciban en su casa, en su auto o en su trabajo. Muchas gracias por la atención manifestada. Nuestro deseo, nuestro objetivo, nuestro anhelo es que sus corazones, sus almas sean fortalecidas, sean renovadas, sean restaurados con la palabra de nuestro Dios. Tenemos clara convicción que cuando la palabra de Dios es sembrada en nuestra vida, dice el libro sagrado que esa palabra no vuelve vacía, cumple su propósito. Así como desciende la lluvia sobre la tierra y comienza a germinar, comienza a hacer su trabajo, vemos el resultado del fruto de esa lluvia, de esa agua que descendió a la tierra. De igual manera, la palabra de Dios es el nutriente para nuestra alma. A veces cuando las circunstancias, los problemas, las aflicciones se hacen presentes, vemos cómo la palabra de nuestro Padre Dios, al ser enviada, genera una ministración especial, trayendo nuevas fuerzas. Por eso, bueno es refugiarse en la palabra de nuestro Dios. Bueno es abrir el oído, recibir la palabra, guardarla y llevarlo a la práctica. Eso hará entonces que veamos un fruto, veamos resultados favorables. Pues usted sabe que estamos desarrollando esta serie de estudios en donde estamos viendo los 31 reyes de Canaán, 31 influencias que operaban en la tierra de Canaán, y nuestro Padre Dios le dio la instrucción a Josué para que él entregara ese territorio, repartiera ese territorio a los hijos de Israel. Pero antes de ello tenían que expulsar a estas influencias, tenía que derribar, derrotar a estos reyes. Y eso todo representa un código, un mensaje en el plano espiritual para nuestras vidas. A Josué le dijeron: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que tú vayas. Entonces, ese respaldo sigue vigente para nuestra vida, para que haya un esfuerzo y un valor para eliminar esas malas influencias que operan en nuestra vida, para echar fuera esas malas influencias que quieren atormentar, que quieren bloquear, que quieren alterar nuestro carácter, nuestros pensamientos, nuestras emociones. Amado pueblo de Dios, amados hijos de Dios, la Escritura está llena de enseñanzas para que podamos atravesar esta vida, vivir nuestra existencia, nuestro presente, de manera especial, de tal forma que encontremos refugio, ayuda, respaldo, de tal manera que seamos gratos ante los ojos de nuestro Padre Dios y que podamos recibir el abrazo y la declaración de un Padre que diga: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Si prestamos atención,
Si ponemos en práctica la palabra, entonces veremos cómo el Señor respalda vuestra vida para que trascendamos en esta tierra. Bueno, pues hoy nos toca ver este 14º rey, el rey de Adulam. Y este rey está registrado en el libro de Josué capítulo 12, versículo 15. Usted se dará cuenta que en ese capítulo 12 está la relación, está el nombre de estos 31 reyes, que representan 31 influencias. Y como pueblo de Dios, como hijos de Dios, al conocer esto, debemos de esforzarnos en eliminar, en limpiar nuestro corazón con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Limpiar nuestra vida de esas influencias que han estado contaminando nuestro ambiente y afectando inclusive nuestra atmósfera, nuestra familia, el lugar donde estamos. El Señor fue muy claro con Josué y le dijo: si ustedes no expulsan a estas influencias, serán como aguijones en vuestros ojos y como espinas en vuestros costados. Entonces, eso nos habla de que la visión es afectada y el descanso es dañado. Por eso, cuando somos obedientes a las instrucciones divinas, encontramos descanso para nuestra alma. Las puertas se abren y nuestros ojos contemplan las diferentes oportunidades. Nuestros ojos comienzan a mirar diferentes alternativas porque la visión se amplía. Entonces vamos a ver a este 14º rey, el rey de Adulam. Entonces, al estar viendo el significado y lo que revela la Escritura de lo que se manifestó en este lugar, de ahí traemos el consejo que Dios nos da. Vemos cómo Adulam significa un lugar cerrado. Ese es uno de los significados. Otro significado es el que está sellado. Otro significado es bloqueo o bloqueado. Entonces, cuando revisamos lo que se manifestó en Adulam, diferentes relatos, al unir cada uno de estos relatos, nos da una luz, nos da un mensaje de lo que representa esta influencia. Según la historia de algunos comentaristas, mencionan que era un lugar donde había varias cuevas, varios escondites. Inclusive también era un lugar donde muchas fieras se escondían. Entonces, y ahora también cuando vemos cómo el rey David se escondió en una de las cuevas de Adulam, y todo ello vamos a ver lo que el Señor nos muestra para que revisemos en nuestra vida personal, que no vayamos a estar afectados, que nuestra vida no vaya a tener una afectación en nuestra mentalidad.
¿Qué representa entonces Adulam? Adulam representa esas creencias mentales que se convierten en fortalezas y comienzan a bloquear vuestra vida. Creencias que se impregnan en nuestra mente y comienzan a hacer que vuestra mentalidad se cierre, esté sellada y no hay una apertura. Aunque las oportunidades estén a vuestro lado, debido a ese bloqueo mental, debido a esa alteración en vuestros pensamientos, no se alcanza a mirar con gran libertad, con gran claridad, las oportunidades, las respuestas, las soluciones que Dios pone a nuestro lado. Como que hay un bloqueo, como que hay una alteración a nuestra visión, como que nuestros pensamientos no están ubicados, generándose una fortaleza. Y la Escritura habla muy claramente que las armas de nuestra milicia, las armas de nuestras batallas, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de esos bloqueos, para la destrucción de esas fortalezas. Qué importante entonces es considerar que el hombre de Dios, la mujer de Dios, al permitir que la presencia divina esté con nosotros, haremos el esfuerzo entonces de aplicar nuestra vida, conducir nuestra vida con disciplina, en plena obediencia a las Escrituras, y ello nos ayudará a salir de esas creencias, de esos bloqueos, de esas alteraciones. Conoceréis la verdad, dijo el Señor, y la verdad os hará libres. Hago aquí un listado de algunas creencias que tenían algunos hombres, pero esas creencias se convertían en un bloqueo, se convertían en una alteración para su vida, y todo ello comenzó a operar en contra de algún proyecto que Dios había marcado para estas personas. Entonces hago aquí un listado de algunos ejemplos para que nos demos cuenta cómo esas creencias comenzaron a convertirse en fortalezas, en un lugar sellado, en una mentalidad cerrada. Y Dios quiere abrir vuestro entendimiento. Eso lo vemos muy claro, como constantemente el Señor quiere que vuestro entendimiento esté abierto para ser instruido. Un ejemplo lo vemos en la vida del siervo de Dios llamado Moisés. Cuando a él se le considera para liderar al pueblo, para sacarlo de la tierra de Egipto, él comenzó a excusarse y le dijo al Creador, le dijo al Dios Todopoderoso: Señor, yo soy tartamudo. Señor, yo no sé hablar. Señor, comenzó él a exponer, a externar su creencia, su alteración, su bloqueo, pensando que eso era un impedimento para desarrollar ese liderazgo. Y vemos cómo el Señor le responde: yo estaré en tu boca. Prácticamente le está diciendo: yo hablaré por ti. Pero vemos cómo ello se había convertido en una creencia que bloqueaba ese liderazgo. Vemos también a 10 espías cuando reconocieron la tierra prometida.
su visión y su mentalidad fueron alterados, bloqueados, de tal manera que llegaron a declarar y a decirle a Moisés: Moisés, la tierra a la cual fuimos es una tierra de gigantes. Nosotros parecíamos langostas. Nosotros parecíamos insignificantes. Y precisamente Josué le dijo: no, sí podemos conquistar esa tierra. Y mire lo que vio Josué, dijo: porque su cobertura, su protección les ha sido quitada. Y entonces él visualizó la protección y el respaldo que tenía Israel. Entonces él decía: sí podemos. Pero mire, la mentalidad de los 10 espías, fue tan grande su declaración, fue tan fuerte su manifestación, que contaminaron a todo el pueblo. Afectaron el pensamiento del pueblo y el pueblo comenzó a llorar. Comenzó a entrar en una desesperación porque ellos creyeron en la declaración de estos enviados, en donde decían: parecemos langostas. Una creencia que se convirtió en una fortaleza. Un hombre de Dios, un profeta de Dios llamado Jonás, mire cómo tenía su pensamiento, que había creído él. Cuando el Señor lo envía a Nínive, él paga un boleto en un barco y se va a Tarsis. ¿Cuál era su creencia? ¿Cuál era su fortaleza? Pensó que podía huir de la presencia divina. No entendió que nuestro Padre Dios es omnipresente, omnisciente, omnipotente. Y vemos cómo esa creencia de pensando que podía huir de la presencia le trajo alteraciones a su vida. Le trajo una tormenta terrible a su persona. Todo ello tuvo que padecerlo, sufrirlo, para aprender, para recibir la lección de que nadie puede huir, nadie puede esconderse de la presencia de nuestro Dios. Otro hombre que también tenía una creencia que se había convertido en una fortaleza era este hombre llamado Gedeón. Cuando Dios lo llama, le llama y le dice: varón esforzado y valiente. Mire qué saludo. ¿Y sabe qué estaba haciendo Gedeón? Escondiendo sus cosechas en una cueva a causa de los madianitas. Estaba escondiendo su cosecha para que no fuese robado, porque la opresión madianita estaba presente. Entonces, cuando el Señor le dice varón esforzado y valiente, no lo cree. Él había tenido una creencia y dijo: Señor, ¿por qué me llamas a mí si yo soy el más pequeño de la tribu a la cual yo pertenezco? Además, mi familia es la familia más pobre de la tribu de Manasés. Somos pobres. ¿Y cómo me consideras a mí en este liderazgo? Vemos ahí otra creencia que se había convertido en fortaleza. Y eso es lo que el Señor nos muestra en esta mañana, a manera de que erradiquemos las falsas creencias que se han convertido en fortalezas. Al profeta Jeremías lo llama el Señor y le dice: tú llevarás mi mensaje, tú eres un profeta. Y el Señor, y Jeremías le responde: Señor, ¿cómo es que tú me llamas si yo soy un niño? Y el propósito
o el trabajo que me envías es llevar el mensaje a Israel, una nación tan grande, ¿cómo es que a mí me llamas? Y así vemos una gran cantidad, amados amigos y hermanos, de creencias en diferentes personas, ejemplos en la Biblia, de cómo a veces la persona construye una fortaleza mental en un plano negativo. Le cree más a la mentira que a la verdad. Cuando el Señor habla de la gran bendición que tenemos cuando nos dice, vosotros sois linaje escogido, nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido. Mucha gente no lo cree. Muchas personas lo dudan. Muchas personas llegan a darle más fuerza a su creencia de imposibilidad que a las promesas que Dios nos ha otorgado. En el caso de Sansón, por ejemplo, él creía que podía estar jugando con su consagración, podría estar jugando con la santidad, podría estar jugando con su elección. Él pensó, dijo, yo voy a salir nuevamente y voy a derrotar a los filisteos, cuando le expuso a Dalila en qué consistía su fuerza. No se puede estar jugando con lo sagrado, no se puede estar jugando con la vida que Dios nos ha dado, no se puede estar jugando con una salvación tan grande que Dios nos ha dado. Son creencias que hay que erradicarlas de vuestra vida. Entonces, cuando vemos cómo el rey David, en un momento de persecución, en un momento en el cual él estaba huyendo del rey Saúl, él se refugió en Adulam, en una de las cuevas de Adulam. Él se refugió en una de estas cuevas, pero aquí hay algo que el Señor nos quiere mostrar. Él nunca llegó a pensar y a decir, me voy a refugiar en esta cueva para estar aquí siempre. Me voy a refugiar en esta cueva para hacer de esta cueva mi habitación. Me voy a refugiar en este lugar para hacer de este lugar mi estancia. No, él llegó a ese lugar de manera momentánea. Pero mire, cuando él llega a ese lugar, dice que se enteraron varias personas. Se enteró su familia. Se enteraron 3 tipos de personas que fueron a acompañar a David. Dice que fueron a él los afligidos, fueron a él los amargados de espíritu, fueron a él los endeudados. Mire qué compañía tuvo David: afligidos, amargados y endeudados. Dice que eran alrededor de 400 personas que estaban acompañando a David. Pero llama la atención, amados hijos de Dios, cómo David siempre estuvo en conexión con los oficios ministeriales, como es un sacerdote, un profeta, el sacerdocio y la profecía. Usted se dará cuenta que Samuel era un sacerdote, era un juez, pero también era un profeta. Y vemos que Samuel fue quien ungió a David para que fuese rey. Era un hombre ya desarrollando un oficio de reinado, solo que
él estaba esperando el tiempo en el cual él iba a ser reconocido como rey. Pero aún así, él operaba, él trabajaba en una conexión con el Dios de la gloria. Cuando llega el rey David a Adulam, entonces vemos cómo es respaldado en ese lugar, independientemente de los afligidos, amargados y endeudados. Vemos cómo llega un sacerdote, el sacerdote Abiatar, y llega también el profeta Gad. Dos ministerios, dos oficios, el oficio sacerdotal y el oficio profético. Ministerio sacerdotal, ministerio profético. Y él desarrollando el liderazgo del reinado. Entonces vemos ahí en ese lugar cómo comenzó a haber una transformación. Siendo una cueva en donde se fue a refugiar, al llegar David, al llegar el profeta Gad, al llegar el sacerdote Abiatar, vemos cómo ese lugar tiene una transformación. Ese lugar tiene una ministración de liberación. Esa fortaleza o ese bloqueo comienza a eliminarse. Porque cuando comienza la ministración de lo que es el sacerdocio, y el sacerdocio, usted se dará cuenta que la vestimenta de un sacerdote estaba compuesta por 8 prendas en su cuerpo. 8 prendas era quien cubría a un sacerdote. Y el número 8 tiene que ver con la vida sobrenatural, la vida de restauración. El número 8 tiene que ver con la vida de milagros, pero también el número 8 tiene que ver con las nuevas oportunidades, el reinicio. La presencia del sacerdote ahí le estaba diciendo a toda esa congregación: vienen nuevas oportunidades, vienen nuevos tiempos, vienen puertas abiertas. El cielo puede rescatarlos de este ambiente negativo. Cuando nosotros revisamos esas 8 prendas, que cada prenda trae un significado, le estaba diciendo, la ministración espiritual es sus vidas de ustedes que han estado pasando por aflicción, por preocupaciones, que han estado pasando por amargura, que han estado siendo malos administradores de sus recursos, por eso están en una deuda. Hoy el Señor te dice, hoy el Señor ministra, porque este mensaje se lo dieron a estos hombres, pero este mensaje también Dios lo trae ahora para muchos de vosotros. Y el mensaje es el siguiente: si está presente el sacerdocio en tu vida, el Señor nos enseña que la vestimenta sacerdotal era para evidenciar hermosura y gloria. Porque la vestimenta de los sacerdotes emitía una voz, un mensaje. Se distinguía inmediatamente quién era un sacerdote de Dios. Y lo dice el libro de Éxodo cuando el Señor le dice, le pondrás
a Aarón y a sus hijos estas vestiduras para gloria y hermosura. ¿Qué le está diciendo el Señor a estos hombres endeudados, amargados y afligidos? Les está diciendo: viene un tiempo en donde ustedes van a ser cubiertos con la gloria de Dios. Y hoy el Señor te trae este mensaje y te dice: tu vida es una vida gloriosa. Tienes que eliminar esas creencias, esas falsas creencias negativas que se han convertido en fortalezas. El Señor te dice: todo lo puedes en Cristo, porque Él te fortalece. No estás solo, no estás sola. Dios es vuestro amparo, Dios es vuestra fortaleza, Dios es vuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones. La presencia del sacerdocio en esa cueva trajo gloria, trajo hermosura para el corazón, porque eso era el trabajo de un sacerdote, traer la gloria de nuestro Dios, la gloria de la intercesión, la gloria de la comunión, porque era la comunión, era la conexión entre los hombres y el Creador. Y eso lo hace la oración. Cuando el hombre incorpora en su vida la oración, el estudio de la palabra, hará entonces que su vida sea vestida de gloria y haya gracia y hermosura en su persona. Y la gracia hace que entonces vengan buenos pensamientos, extraordinaria manera de hablar, y tu accionar tenga fruto, tenga resultados favorables. Te conviertes en una persona que en ti opera el poder creativo. Todo eso Dios lo otorga a sus hijos. Estando en una cueva, esa cueva se transforma en una congregación donde la gloria de Dios comienza a operar, comienza a manifestarse. Pero no nada más vino el sacerdote, sino también vino el profeta. El profeta Gad comenzó a darle instrucciones a David, y esa instrucción no nada más fue para David, sino también fue para toda la congregación que estaba en esa cueva. El ministerio profético nos enseña a tener vuestra conciencia y vuestra mentalidad atenta a las instrucciones divinas. El ministerio profético nos enseña a tener habilitado nuestro oído para decirle al Señor: habla, que tu siervo escucha. El ministerio profético nos enseña a tener los ojos abiertos para discernir, para ver cuando se acerca un peligro. Viene a ser parte como un centinela que avisa a tiempo lo que está por venir. Y ese respaldo profético es auxiliado por el Espíritu de Dios en la persona. Te hablará de manera audible nuestro Padre Dios, te hablará a través de un sueño, a través de una visión, dependiendo. Aquí ya depende de cada persona cuánto deseas oír, ver, atender al Padre de la Gloria. El ministerio profético nos enseña a edificar, nos enseña a consolar, nos enseña a edificar a la familia, al cuerpo, a la congregación. Todo ello estaba operando, todo ello estaba ministrando en esa reunión donde estaba David.
Entonces, ¿qué aprendemos de esto? Que estaba ahí el ministerio sacerdotal, el ministerio profético, pero también estaba David. Y David representa ese hombre fiel, ese hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre que está dispuesto a hacer la voluntad divina. Un hombre que está dispuesto a darle lo mejor al Creador. Un hombre que está dispuesto a maravillarse aún de los pequeños detalles. La mentalidad de reino, la mentalidad de un rey, la mentalidad de un hijo de Dios, la mentalidad de una persona que anhela estar teniendo siempre al Señor delante de él. Son 3 ministraciones que nos enseñan cómo salir de esa dimensión bloqueo, de esa dimensión problema, de esas falsas creencias, de esas fortalezas que se han convertido en una alteración para vuestra vida. Y nos damos cuenta cómo, amados amigos y hermanos, al tener esa ministración estos hombres, dice el libro primero de Crónicas 12:8, dice que registra cómo esa congregación que estaba en el desierto con David, dice que tuvo una transformación. Usted puede comprobar esto en primer libro de Samuel 22:1 y 2. Vemos ahí la condición en la que llegaron y se encontraron con David. Pero en el libro primero de Crónicas nos muestra el Señor, nos muestra el libro sagrado, cómo hay una transformación, cómo hay una modificación en la manera de pensar, en la manera de ver, en la manera de proceder. Hay una transformación en el carácter de la persona. Dice que esos hombres que se acercaron a David, dice que se convirtieron en hombres fuertes y valientes, entrenados para la guerra, diestros con el escudo y la lanza, cuyos rostros eran como rostros de leones y eran tan ligeros como las gacelas sobre los montes. Entonces dice que ellos ayudaron a David contra la banda de los merodeadores, pues todos eran hombres fuertes y valientes y fueron capitanes en el ejército. Versículo 22, estoy leyendo primero de Crónicas 12 y nos vamos al versículo 22 y esto llama la atención porque dice día tras día, se pasaban hombres a David para ayudarlo. Mire la importancia de tener una mentalidad de hijo de Dios, de príncipe de Dios, atendiendo al ministerio sacerdotal, atendiendo al ministerio profético en vuestra vida, no ignorando las instrucciones, no menospreciando los consejos, no siendo personas indisciplinadas en cuanto a la búsqueda de la presencia divina. El Señor entonces agrega a tu persona un respaldo. El Señor agrega a tu persona una ayuda sobrenatural. Dice que
día tras día. Quiere decir que no había día que no se manifestara algo especial en la vida de David. Y esta palabra Dios la envía para tu persona, porque tú te darás cuenta cómo día tras día Dios añade, Dios responde, Dios te envía la pronta ayuda. Día tras día, su brazo es extendido para fortalecerte, para protegerte. Y dice que día tras día se pasaban hombres a David para ayudarlo, porque así responde nuestro Padre Dios cuando mira que tu corazón se enfoca, se dirige para agradar a tu Creador. Pero llama la atención la parte final de este versículo 22. Dice, hasta que hubo un gran ejército, como un ejército de Dios. Llegaron 400 y esos 400 se multiplicaron. Dejaron de ser los afligidos, los amargados y los endeudados, porque vino la administración espiritual. Y entonces, ¿qué aprendemos de esto? Que todas esas falsas creencias, apodos, maldiciones, gente que te maldijo o que quiso imperar una sombra negativa en tu persona, hoy el Señor te trae este mensaje para que camines libre. Solo basta que atiendas la palabra profética, atiende la instrucción sacerdotal, atiende la vida de servicio al Creador, acércate con confianza, sírvele a Dios con todas tus fuerzas, dale lo mejor de tu vida al Creador y te darás cuenta cómo el Señor tocará corazones para que comiencen a ayudarte, para que comiencen a respaldarte, y te darás cuenta cómo el Señor te saca del pozo de la desesperación. Cuando vemos entonces cómo se congregan con David, y esto debemos de considerarlo con mucha atención en nuestra vida, David no estuvo exento del rechazo, el maltrato y de una agresión. En primer libro de Samuel 18:10 vemos cómo él estaba tocando el arpa, ayudando a liberar a Saúl. ¿Y sabe qué hizo Saúl? Dice que arrojó su lanza. Pensando Saúl dijo, enclavaré a David en la pared. Pero David lo evadió 2 veces. ¿Qué me enseña esto? Que en ese lugar, en esa cueva de Adulán, estaba un hombre que había sido maltratado, que había sido rechazado, que había sido dañado de manera injusta. Lo agredieron, queriéndolo matar, pero no lo vemos amargado. ¿Qué me enseña esto la Escritura? Que no permitas que tu corazón y tu mente sean afectados por esos maltratos, rechazos, menosprecios. No dejes que tu mente y tu corazón sea afectado por todas esas cosas que quieren bloquear y estorbar tu avance. No dejes que la amargura penetre tu corazón. ¿Qué enseñanza me da David aquí? No estoy exento del maltrato, pero no estoy amargado. Número 2, segunda lección.
Primer libro de Samuel 16:13, vemos cómo el profeta Samuel toma el cuerno del aceite, lo unge en medio de sus hermanos y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David. Desde aquel día en adelante vino ese poder sobrenatural que otorga el Espíritu de Dios, pero nunca vemos a un David envanecido, grosero, arrogante, altivo, soberbio. No lo vemos así. Ungido, pero sencillo. Poderoso, pero obediente a las instrucciones de su padre y obediente a las instrucciones de su rey. Número 3. Vemos cómo los problemas que estaba pasando en esa cueva de Adulam, nunca vemos ahí que él haya emitido una palabra de queja o de reclamo al Creador. ¿Y por qué permites esto? ¿Y por qué me viene esto? No. Él dice el Salmo 23:4, aunque pase por el valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me infunden aliento. Y tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraré por largos días. No lo vemos quejándose, vemos profetizando, vemos declarando, vemos creyendo, vemos que él caminaba con una confianza plena. Entonces, vamos recapitulando. Maltratado, rechazado, pero no amargado. Ungido y poderosamente, pero sin envanecimiento, sin orgullo. Número 3, perseguido, metido en problemas, pero nunca quejándose, sino todo lo contrario. Abrió su boca para declarar ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. Y primer libro de Samuel 18:7 dice que cuando él vence a Goliat, dice que las mujeres cantaban y decían: Saúl ha matado a sus 1000 y David a sus 10,000. Pero nunca lo vemos pavoneándose con arrogancia, diciendo para que vean que yo sí puedo. No. ¿Sabe qué dijo él? El Señor es la porción de mi herencia. El Señor es la porción de mi copa. El Señor es quien sustenta mi vida. El Señor es quien me pastorea. El Dios de Jacob está conmigo. Entonces, amados hijos de Dios, amado pueblo de Dios, esta mañana el Señor nos trae esta palabra para que como siervos de Dios, como hijos de Dios, podamos eliminar de nuestra vida todas esas falsas creencias que se han convertido en fortalezas y que aprendamos a refugiarnos en todo lo que el Señor ha hablado en su palabra, pero también estar atentos a las instrucciones, a la palabra, a la ministración sacerdotal, estar atentos a la exhortación, estar atentos a la instrucción que envía nuestro Dios, porque Él quiere transformar nuestro ambiente. Estar atentos y darle crédito a todo lo que está registrado en el libro sagrado, ya que eso hará entonces que esas fortalezas mentales que tanto han dañado, bloqueado, alterado vuestros pensamientos y aún vuestra visión sean quebrantados. Esas escamas en vuestros ojos sean quitadas y entonces veamos con claridad el amanecer, veamos con claridad los milagros, veamos con claridad las respuestas que Dios envía a favor vuestro. Nuestro
Padre Dios disfruta en hacerle bien a su pueblo. Nuestro Padre Dios disfruta en preparar esa mesa llena de manjares, llena de respuestas, llena de bendición, para que sus hijos lo degusten. Y entonces podamos declarar y decir ciertamente, esto es cierto, el bien y la misericordia me siguen todos los días de mi vida. Y no quedarnos ahí en esa cueva, metidos en esa cueva de Adulam, metidos en esa cueva ahí siendo nuestro hábitat. No, fue momentáneo, fue un momento, la prueba viene por un momento, quizás la reprensión viene por un momento, es momentáneo, pero Dios te sacará prontamente de ese lugar para que seas un hombre valiente, esforzado y valiente, con rostro de león, pies de gacela, para que formes parte del ejército de Dios, en donde su reino se establezca en vuestra vida de manera sobrenatural. Esta palabra la ha enviado Dios para vosotros y recíbela en tu corazón. Oramos. Padre bueno, muchas gracias te damos en esta preciosa mañana por tu palabra, por tu consejo que nos das. Gracias. Dios de la gloria, seas tú cubriendo a tu pueblo, a tus hijos, a tus hijas, ahí donde se encuentran, sea tu luz resplandeciendo sobre sus vidas. Corónales de favores y que tu hermosa gracia sea derramada en sus vidas. Todos aquellos que están pasando por algún momento adverso, algún momento, Señor, complicado, de aflicción, de preocupación, Señor, alguna enfermedad, algún dolor en su cuerpo físico, por favor, Padre, extiende tu mano, toca, abraza, levanta, restaura, provee, sustenta a tu pueblo. Seas tú, Señor, llenando de gracia. Seas tú, Señor, interviniendo en los asuntos que tus hijos tienen para que ellos puedan trascender, puedan salir victoriosos. Damos la palabra de bendición para tu pueblo, que ellos puedan caminar de gloria en gloria, de poder en poder, de gracia en gracia. Que ellos puedan, Señor, ser coronados con esa gloria y hermosura que otorgas a tus hijos. Pongo en tus manos, mi Dios, los matrimonios. Pongo en tus manos, mi Dios, a la juventud. Pongo en tus manos a los niños. Líbrales de accidentes, líbrales de malas noticias. Líbrales, mi Dios, de la maldición. Libra a tu pueblo de todas esas influencias de hechicería y brujería. Lo reprendemos, lo cancelamos en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre poderoso de Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo, declaramos vida y vida en abundancia. Muchas gracias te damos, Señor. Amén y amén. Amado pueblo de Dios, tengan ustedes confianza en nuestro Padre, ya que para Él no hay nada imposible. Bueno, pues yo me despido deseando que tengas un día extraordinario, que la mano poderosa de Dios provea, sustente, proteja vuestras vidas siempre, a cada instante, a cada momento, puedas tú caminar de gloria en gloria. Dios te guarde. Hasta el próximo programa.